Sintoniza este y todos los jueves de 9 a 11 de la mañana Conciencia Colectiva por la 99.5 FM, emisora de trabajadores de Venezuela. Conciencia Colectiva, somos el Ejército Rojo de la Comunicación Popular. Estás en sintonía de la 99.5, emisora de trabajadores de Venezuela. El siguiente es un programa mixto. Según los artículos números 5 y 6 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, con elementos de clasificación de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, horario todo usuario, establecido en el artículo número 7 de dicha ley, que pueden ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Conciencia Colectiva por la 99.5 FM, emisora de trabajadores de Venezuela. Conciencia Colectiva, somos el Ejército Rojo de la Comunicación Popular. Estamos conformados para profundizar el espíritu revolucionario que inyecta conciencia a la juventud. La historia dormía y se despertó. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Saludos a toda la audiencia de la emisora de los trabajadores de Venezuela 99.5 FM. Sean todos bienvenidos a su programa Conciencia Colectiva, número 3, conformado para profundizar el espíritu revolucionario que inyecta conciencia a la juventud. Estamos bajo la dirección del colectivo de la 99.5, emisora de los trabajadores de Venezuela, producido y conducido por el colectivo de Conciencia Colectiva. Quien les habla en esta oportunidad, Rosa Osorio, Junior Somoza, Gabriel García. Puedes comunicarte con nosotros y enviar tus mensajes de texto a través del número de teléfono 0416-587-5239. También puedes formar parte del colectivo de nuestras redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @_concienciac, en Facebook puedes buscarnos como facebook.com/ccolectiva1. También tenemos cuenta en Telegram, @conciencia_colectiva,
También les recordamos que nuestro programa va a ser difundido a nivel nacional e internacional a través de nuestro canal de YouTube, el cual es @ccolectiva1. También puedes sugerirnos algún tema de interés que te gustaría que se tratara en el programa Conciencia Colectiva. Escríbenos a nuestro correo electrónico, el cual es ccolectiva1@gmail.com. Hoy nuestro programa estaremos abordando estos temas. En la sección de Joven Guardia hablaremos sobre el proceso constituyente. En la sección Conciencia Colectiva hablaremos sobre el plebiscito y si es legal esta figura jurídica, plebiscito en Venezuela. En el Comité Regional Preparatorio hablaremos sobre la solidaridad con Siria. Abordaremos muchos temas relevantes sobre la situación en Siria. Y en Tecnopolítica, escenarios digitales. Vamos a hablar un poco sobre Wikileaks y los últimos leaks que han surgido en la red. De esta manera vamos a música y en pocos minutos estaremos con ustedes. No se desconecten. Nadie nos va a parar. Solo corazón Venezuela. Solo corazón Venezuela. Solo corazón Venezuela. Solo corazón Venezuela. Sueña, crea, ama, vibra, siente, camina, venta, respira. Construye corazón, pasión, vuela, esperanza, convicción, Venezuela, mi gente. Venezuela ya atraviesa una etapa trascendental y los valores de su esencia aquí se hacen notar. Somos oriundos de esta tierra y lo decimos con orgullo. El amor por esta patria brilla como el catatumbo. Este pueblo soberano despierta con el canto, la voz de estos cultores que suenan como un cuatro. Es un instrumento nacional que representa mi nación, identifica la magia que llena mi corazón. Y se llama Venezuela. Súbelo, si tú sientes feliz aquí. Súbelo, que mi gente quiere reír. Súbelo, que mi gente quiere surgir. Mi gente no se cansa, luchando y que se avanza. Solo corazón Venezuela. Solo corazón Venezuela. Súbelo, solo corazón Venezuela. Solo corazón Venezuela.
Vanguardia. Conciencia colectiva. Regresamos nuevamente con usted. Escuchábamos el tema Un Solo Corazón Venezuela. Entonces, amigo Junior, ¿te gustó mucho el tema? Claro que me gustó este tema. Los panas de Me Mata la Vitualla y todo su combo allí nos interpretaron una tremenda canción sobre Venezuela y te hace sentir más venezolano. Sí, ¿no? Esta patria hay que defenderla, amarla. Me gusta mucho este tema. Espero que la hayan disfrutado también en todos nuestros radioescuchas y las hayan vacilado este tema. Claro, bueno, y aprovecho la oportunidad para mandarle saludos a mi tío Alfredo Osorio, que nos está escuchando en este momento. Tío, besos, abrazos. Saludos Osorio. Saludos desde este equipo que siempre desde la colina, desde la colina, de la altura de la colina más alto de aquí de la ciudad de Maturín. Claro. Mira, bueno, vamos a hablar en esta sección Joven Guardia sobre lo que es el proceso constituyente. Ya estamos a ¿cuántos días? 17 días, más o menos. Sí, 17 días. A lo que son las elecciones. Y estamos, 18 días. Bueno, el 31, ¿no? Es el 30. 17 días. 17 días. Entonces, estamos ya a pocas semanas de lo que va a ser este proceso constituyente en el cual los delegados o lo que son los postulados van a ser elegidos, son los que van a recoger la expresión del pueblo y son los que van de alguna manera a moldear nuevamente lo que es el Estado, de lo que está establecido en nuestra Constitución, a reformar o a mejorar, recordar mejor algunos aspectos que en estos años son necesidades pues de nuestra población. Sabemos que el derecho y sabemos que la sociedad es cambiante, eso nos lo explica la dialéctica, de que siempre a medida que transcurre el tiempo las necesidades van aumentando. Nosotros queremos que esas elecciones sea expresión de los intereses de la mayoría de la clase. El comandante Chávez siempre decía que había que darle constantemente una vuelta a la tuerca. Sí, eso es. Siempre hay que reajustar. Siempre hay que reajustar porque es necesario que sigamos avanzando. Es el deseo. Claro, lo deseo, ¿cómo que dicen allí? Que lo deseo. Pero es necesario nosotros organizarnos. Necesitamos organizarnos y que vayan pues no los mejores, sino que lo que represente realmente, indistintamente si la persona, si el candidato sea o no o profesional o no, eso no es lo que es determinante para esta nueva constitución, sino es que realmente defiendan los intereses de las mayorías de los trabajadores que mientras en otra parte del mundo la crisis capitalista golpea duramente a los trabajadores, al movimiento popular, creemos que debemos pues que en Venezuela esto no sea así, que más bien sea todo lo contrario, que se fortalezca cada día más y sigamos profundizando pues este proceso. Y Rosa, ¿vas a participar en el simulacro del domingo? Claro, tenemos que saber cómo vamos a votar. ¿Sabe cómo vota? Hernández sabe cómo votar. La Universidad Bolivariana de Venezuela es sede de uno de los simulacros electorales. Es que extender la invitación para que la mayor cantidad de personas, sobre todo las personas adultas, que a veces chocan un poco con el tema de la tecnología. Los muchachitos no, pero los muchachitos saben cómo ya nacen ya. Claro, nacen ya con eso. Con la tecnología y rápidamente aquí Hernández dice que no es así. Bueno, entonces el llamado es para que se familiaricen también con lo que es la máquina, con cómo es el proceso de votación, para que participen, y eso permite de alguna manera recoger experiencia para que el CNE pueda aminorar las incidencias que se puedan presentar durante este simulacro. Bueno, la invitación es a que participen todas y todos a este proceso de lo que es el simulacro electoral para este domingo. Bueno,
vamos a hablar, pues, como ya les decíamos, sobre lo que es el proceso constituyente. Aquí Rosa va a leer lo que es el antecedente sobre la Asamblea Nacional Constituyente, un poco de manera para ilustrar a nuestro radio escucha, a todos nuestros jóvenes que nos están sintonizando en este momento por la 99.5 FM, emisora de los trabajadores, la casa de la clase trabajadora. Es para que, bueno, tengan más o menos elementos que permitan a ustedes también debatir en las aulas, en las comunidades, con sus familias, en ese diálogo fraternal, amistoso que debemos mantener todos y todas las revolucionarios, para que se tengan, pues, elementos que permitan sostener, pues, lo que es procesos comiciales que vienen muy pronto. Entonces, Rosa, claro, sirvas claro. a darle lectura. Sí, sabemos que para conocer nuestro presente y nuestro futuro debemos saber nuestro pasado. Sí, correcto. Bueno, los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, uno que tenemos por acá es uno que se hizo en octubre, el 22 de octubre de 1818, que se convoca elecciones quedando decreto de las provincias que asistirán a la Gran Asamblea Nacional, que serían Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita, cada una de las cuales estaría presentada por 5 diputados que en conjunto sumarían 30. A pesar de las circunstancias derivadas del constante peligro de ataque por parte de un enemigo bien equipado y dispuesto a recuperar el territorio perdido, las elecciones se pudieron llevar a cabo. En las mismas votaron civiles, militares y eclesiásticos. Perdón, esto fue cuando Simón Bolívar. Esto es, sí, en época de la lucha, una lucha antiimperialista también que se libró para dejar de ser colonia. Vemos que como se recoge, pues, de alguna manera elementos, pues, de participación para lo que es la conformación de la República. Tenemos también antecedentes más actuales, ya de la mano del comandante Hugo Chávez, cuando la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 1999 fue creada para redactar una nueva constitución para Venezuela, por lo cual también asumió el poder supremo de la República por encima de todos los poderes. Recordemos que la constitución del 61, por ponerle un ejemplo más cercano, no nació de las bases tampoco, de las bases como lo fue en el 99. El año 99, este proceso constituyente es un precedente muy importante, porque se le da la oportunidad a los venezolanos de que de alguna manera construyeran lo que iba a ser su destino. El primer paso, un primer escalafón para seguir seguir avanzando, seguir alcanzando, pues, otras participaciones civiles y políticas que estaban aquí, no estaban plasmadas. Recordemos que es algo muy controvertido también la situación de que si el presidente actualmente Maduro está facultado para convocar lo que era el proceso constituyente. Recordemos que en el 99 Chávez tomó elementos de la Constitución, elementos de la ley de participación del partido político, elementos para poder hacer el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente. La derecha siempre atacó a Chávez, al presidente en ese momento, de este llamamiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre lo cuestionaron. El Tribunal Supremo de Justicia en aquel entonces, con recursos de interpretación se abrió las puertas para en ese momento hacer lo que era un referéndum consultivo y consultar a las bases si querían se querían sumar a lo que era claro, eso recordando que en la Constitución del 61, ¿no? Sí. No habían elementos como lo que deja esta Constitución, que ahora cuando se va a hacer la consulta, cuando se llama al Poder Constituyente, tenemos los artículos 347 y 348. 347 bien escuchado, se ha repetido en los medios de comunicación, pero muchos los están asumiendo para
para distorsionar su significado. Vamos a leer lo que es el 347. Sí, y lo importante es que esta Constitución tomó previsión de esto. Toma previsión en la Constitución actual, la vigente, toma esa previsión. Y recordemos que la 61 nace en el marco del reparto de poder por el pacto de punto fijo. Entonces del binomio AD-COPEI. Sí, y no iban a entregar fácilmente, excluyeron al Partido Comunista. No iban a entregar poder, no iban a dejar participar. Eso fue una orden del imperialismo. Es que tienen que tener control total y no iban a limitar la participación de la población con la democracia representativa. Entonces, bueno, iban a limitar, no, limitaron en todos estos años y desaparecieron también. Desaparecieron físicamente, asesinaron, torturaron a todo el movimiento popular que estaba de alguna manera ¿qué diferencia de movimiento popular? Era un movimiento popular que no salía a quemar las instituciones, a quemar las calles, a quemar los hospitales, a quemar las universidades, a atacar a nuestras Fuerzas Armadas, a bombardear a nuestras Fuerzas Armadas. O sea, vean las condiciones de cómo se luchaba en contra de las élites políticas que están en ese momento. ¿Cómo era la lucha política del movimiento revolucionario? Que ya venía asomándose por las condiciones impuestas, primero que nada por el imperialismo y materializada por los agentes de la derecha en nuestro país, que en ese caso eran gobiernos. Hoy las condiciones son diferentes. Y cuando queremos hacer mención a estos artículos 347 y 348 es porque una de las tareas que ha tenido la oposición venezolana es profundizar comunicacionalmente, masificar una supuesta ilegalidad del proceso constituyente, debido a que quien hace la convocatoria, quien tiene la iniciativa de convocatoria, es el presidente de la República. Entonces, vamos a ver primero quién es el depositario de esta constituyente y cuáles son los mecanismos para convocar el proceso constituyente. Rosa. Bueno, el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: el pueblo de Venezuela es depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Eso es lo que establece el artículo. El 347. Y luego el 348. El 348 nos dice: la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, Asamblea Nacional mediante acuerdo a las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos y el 15% de los electores inscritos y electoras en el registro civil y electoral. Bueno, fíjate que en el 348 se cumple con una de las condiciones. No todo. en el tema informático se cumplen unas ciertas condiciones, hablando informático. Pero en el tema del derecho, estamos viendo pues, que el presidente está facultado para hacer esta. Y es más, el ojo claro, un recurso de interpretación, una sentencia del TCJ donde el presidente está facultado para hacer tomar esta iniciativa de la convocatoria de la Constitución. La misma Asamblea Nacional está facultada para hacer la convocatoria, pero recordemos que es una Asamblea Nacional que está en una situación de desacato. Es más, la misma oposición, en las redes sociales pueden buscarlo, donde hace 2 años, más o menos aproximadamente, también estaban una iniciativa de constituyentes, estaban recogiendo firmas. Ahí hay video donde Lilian Titori reafirma su llamado a recogiendo las firmas. Ya estaban cumpliendo, como no son poder, no están en el ejecutivo, y en aquel entonces no recuerdo exactamente, creo que sí, no estaban aún en la Asamblea Nacional, o creo que sí, no recuerdo muy bien, pero allí vimos como Lilian Titori, Voluntad Popular, Primera Justicia, estaban apostados también en lugares públicos recogiendo firmas para la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, y se está dando, pues, y tiene la constituyente. Ya estamos a 2 semanas para que ya el discurso de ellos
ha bajado un poco con estas pretensiones que venían dando referente a que era ilegal, de que no lo podía convocar el presidente. Ya cuando se empieza a desenmascarar sus argumentos, cuando ya los argumentos se empiezan a conocer que no es así, entonces la estrategia la han venido cambiando. Y la estrategia es que están invitando a su militancia, a la gente que de alguna manera se siente, digamos que descontenta por algunas razones. Ven en ellos tal vez que será por contradecir lo que dice el gobierno. Tal vez sienten que ese es su lado, que allí es donde van a conseguir respuesta a algunas situaciones que no nos permiten satisfacer parte de nuestras necesidades. Llamamos seguridad alimentaria, llamamos la parte de salud, entre otros elementos, pero que tal vez en ese momento, que es un momento humano, cuando empezamos a tener algún tipo de necesidad, entonces buscamos a ver cómo la solventamos. Tal vez estarán pensando que la solución está en ese modelo político. Pero antes de buscar una solución en ese modelo político, tenemos dos planteamientos que se nos vienen en esta coyuntura. Una, un poder constituyente que nos invita a transformar el Estado para esta situación que estamos viviendo, esta coyuntura. Y otra, que nos propone el modelo de la derecha. ¿Cuál es su propuesta política? ¿Cuál es su plan de gobierno? Yo creo, Gabriel, que ellos no creen realmente. Ellos están montando un show. No tenemos que tener claridad. Ellos están montando un show. Claro. Porque, exacto. Y hay que darle un chocolatico. Algo tiene que valer ese show. Y yo me imagino que parte de la deuda que tienen con ese show son los 18 años de financiamiento que tiene el imperialismo norteamericano a esa derecha de manera errónea, que no ha podido lograr sus objetivos. Es que, Gabriel, cuando nosotros revisamos, hay documentos que se han filtrado del famoso documento Freedom 2, donde ahí tienen el manual de cómo deben actuar. Ellos tienen que agudizar la crisis aquí en Venezuela, la crisis económica, política y social. Ellos deben agudizar, tienen su manual. Ellos no creen realmente en una participación política. Ellos tienen el mismo plan del golpista del 2002. Ellos necesitan generar el caos, la violencia, un estado fallido, un estado donde supuestamente se violen los derechos humanos, donde hay una crisis humanitaria, pero sabemos que tenemos una situación de crisis, pero también es por el modelo al que nosotros también como revolucionarios criticamos también. Hacemos el examen de autocrítica que no hemos roto con el modelo dependiente de la renta petrolera. Necesitamos industrializar nuestro país y nosotros debemos luego también hacer un programa especial con propuestas también revolucionarias. Pero nosotros, el escenario que ellos nos están vendiendo es el de la violencia. Nadie discute, con violencia no fascismo. Se puede. Sí, el fascismo realmente se está desarrollando y nosotros tenemos que tener cuidado, porque si nosotros vemos antecedentes de cómo también, y disculpen que si de repente me pueda salir el tema, pero hay que retomar elementos como Hitler llegó al poder. Llegaron con pocos diputados al Reichstag. Lo que pasa es que estos caminos, digamos, regulares, los caminos democráticos que están planteados en nuestro país, en esa constitución, a pesar de que ellos hoy dicen que ellos apoyan esa constitución, ya hay un antecedente en 2002 cuando la rompieron totalmente, la desconocieron, y a pesar de que hoy siguen diciendo que ellos apoyan esta constitución, hay un elemento esencial, es que esta constitución no permite ejecución de un modelo político de derecha como el que ellos pretenden ejecutar, como el que están ejecutando hoy en Brasil, por ejemplo. Sí. Que, bueno, imagínense, ¿cuántas horas laborales tenemos en Venezuela? Ahí, en Venezuela 6 horas. Sí, se ha reducido la jornada laboral en Venezuela en una conquista, bueno, alcanzada por la lucha de los trabajadores, entre otros derechos. La ley orgánica del trabajo, a pesar de algunas situaciones que uno no comparte, pero es un alcance muy significativo para la clase trabajadora. Pero vemos en cómo realmente en Brasil los trabajadores han perdido con esta nueva reforma que impusieron. El día de ayer, ¿no? Sí, la reforma de ayer es la que tienes allí, Rosa. Bueno, sí. Vamos de una vez para que
todos los jóvenes que nos están sintonizando para que esta información les llegue, pues, para que conozcan de lo que están pasando los trabajadores en el caso de Brasil, donde se puso una reforma realmente cavernícola. Impuesta. Sí. Que no tiene el derecho los brasileros de decidir cuál es el camino. Allá no le consultan. Allá no están consultando. Allá no están llamando a unas elecciones para elegir candidatos que vayan en representación de las necesidades populares. Vamos a ver qué nos trae Rosa. Tomado del portal de Telesur, tenemos con 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención, fue aprobada la reforma laboral impulsada por el presidente de facto Michel Temer. El temeroso. Bueno, imagínense, ¿cuánto es la cantidad que decía? ¿Qué dice? 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Estos están decidiendo toda la política que va a caer sobre los trabajadores en el Brasil. Que la crisis la paguen los trabajadores. Y no es ni la cuarta parte de la convocatoria que se está haciendo para el poder constituyente en Venezuela, de quienes van a ir en representación del pueblo venezolano. O sea, ya estos elementos que se plantean en otros espacios de la región sirven como experiencia y como conocimiento del papel que debemos jugar nosotros los venezolanos en este proceso constituyente. Es cierto. Tenemos que... A mí lo que me llama sumamente la atención no es la situación de que el papel que juegan los medios de comunicación, Gabriel, que esta información no llega a toda la población. Siempre afuera, seguramente, internacionalmente, la opinión pública ocultan esta situación que está pasando en Brasil, opacan esta situación y agudizan, muestran, exageran imágenes de la situación en Venezuela. Y es como un documental que ya viste, La Doctrina del Shock, que de alguna manera cómo implementan políticas económicas neoliberales generando un pote de humo grande, o sea, un hecho de violencia. Más o menos cuando nos toque el momento del comité vamos a ver algo más o menos parecido allí de otra interpretación. Bueno, vamos. Digo que deberíamos escuchar la pauta del imperialismo norteamericano en función a la constituyente. Escuchamos ese micro y regresamos con la lectura. Compañero Luis. Bueno, es el mayor caretabla de Marco Rubio, caretabla. Muy listo, mi general. Conciencia colectiva. El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo esta tarde ante el Senado que su gobierno está listo para imponer severas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro si continúa con su objetivo de cambiar la constitución de ese país. Creo que tiene que quedar claro a todos de que Estados Unidos está preparado para tomar medidas significativas y adicionales. Por su parte, la ex canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ahora candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, respondió asegurando que no temen a las sanciones de Estados Unidos. Conciencia colectiva. Bueno, estamos de vuelta con Conciencia Colectiva por la 99.5 FM, la emisora de los trabajadores, la casa de la clase obrera. Estábamos escuchando un micro de Marco Rubio. El descaro del imperialismo, ¿no? El mayor caretabla que tiene el imperialismo, porque como de alguna manera cree pues que nosotros en este país estamos esperando que nos dicten órdenes. Sí, nosotros. Debe ser que en 18 años no se han dado cuenta todavía de que no sabe acá, sabe. Pero lo que pasa es que estamos en horario reservado. Claro. Pero yo recuerdo el comandante Chávez, vamos a decirlo de esta manera, Yankee go home, para no decir lo que se vayan a lavar por otro lado. ¿Cómo con esta quieren amedrentar, quieren seguir usando el lenguaje intervencionista, injerencista, el mismo de la OEA,
todo un guión. Sí, todo un guión. Buscan sancionar a Venezuela, crear la opinión pública para luego legitimar una posible intervención. Nosotros debemos siempre tener como ejemplo a muchos países, sobre todo en el Medio Oriente. Siria, caso Siria, que más adelante vamos a que también hablar. pasó por un proceso constituyente, por cierto. Y en plena situación que se le impuso. Sí. Ellos están buscando crear las condiciones que le permitan a ellos y que la opinión pública tener esa anuencia de la opinión pública y que puedan lograr aquí una intervención en nuestro país. Bueno, creo que es momento de que la juventud, uno de los aspectos que tiene la propuesta de constitución o del proceso constituyente, la convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro, hay un tema que toca el papel de la juventud. ¿Qué papel juega la juventud en este proceso constituyente? Es que la juventud ¿hay conquistas que defender en esta constitución para la juventud? Nosotros debemos seguir defendiendo, como ya anteriormente había mencionado, la juventud debe defender los derechos, las conquistas que hemos alcanzado, todos estos derechos que hemos alcanzado, y el papel es seguir profundizando en esa conquista, seguir logrando mayores conquistas que nos permitan. Entonces podemos definir este proceso constituyente en dos: en defensa de las conquistas de la Revolución Bolivariana y profundización de las conquistas. Sí, creo que esa es la premisa que nosotros debemos seguir enarbolando, seguir seguir de alguna manera profundizando, entrar en la conciencia de todas las juventudes, de todas las personas que realmente quieran seguir avanzando en un modelo realmente que cree la perspectiva hacia el socialismo. Nosotros debemos seguir creando la perspectiva hacia el socialismo. No es tarea fácil, camaradas. Bueno, para enumerar parte de lo que nos toca defender en esta constituyente, vamos a lo de Michel Temer en Brasil. Es que yo quiero que nos veamos reflejados en esta política donde Temer que no se montó en el gobierno con una propuesta de gobierno. Es que nosotros tenemos que ver en ese ejemplo. Nosotros debemos ver que esto es un gobierno de facto. Es un gobierno de Brasil. Temer que se montó en el gobierno. No es popular. Ajá, Temer que se montó en el gobierno con una de las propuestas que traía Ramos Ayú en la Asamblea Nacional cuando estuvo de presidente, que era hacerle un juicio político al presidente, el mismo Julio Borges. Y de esa misma manera se montó Temer en el Brasil, y donde se justificó a través de un congreso burgués, por decirlo de alguna manera, y se le imponen ahora estas condiciones que Rosa nos va a mencionar a continuación. El Senado brasileño aprobó este martes el texto de la polémica reforma laboral con 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención. La ley es impulsada dentro del programa de ajuste del presidente de facto Michel Temer y ha provocado numerosas protestas sociales en los últimos meses. Los acuerdos entre las empresas y trabajadores prevalecerán sobre la ley en aspectos como fijación de vacaciones, flexibilización de la jornada laboral, participación en el lucro y los resultados, descanso para el almuerzo, estructuras de cargos y salarios y bancos de horas. El banco de horas es la acumulación de horas de trabajo para una posterior reducción de la jornada laboral. Bueno, uno de los aspectos, la jornada laboral de 12 horas aumenta un máximo de 220 horas al mes. O sea, algo de verdaderamente una explotación realmente es la explotación del hombre por el hombre. Realmente no será en condiciones donde no hay progresividad. En caso, los derechos laborales deberían, en teoría, deberían ser progresivos, pero así no lo concibe la derecha. Los derechos no son un derecho conquistado. En caso de haber una modificación deberían ir progresivamente mejorando, pero la derecha no lo entiende así. La derecha va de alguna manera a la crisis. La derecha lo que ve es la acumulación de capitales y ellos explotando la clase trabajadora. Ven simplemente, ahí no ven hombres, no ven personas, mujeres, no ven el ser humano. Ellos lo que ven allí es alguien que produzca nada más. Ven al ser humano como una máquina. Eso es correcto. Okay. No será reconocido como parte de la jornada laboral los descansos de hora de almuerzo, cambio de uniforme, estudio,
higiene personal. Fíjate, la juventud hoy, por lo menos en el caso de la Universidad Bolivariana y creo que las otras universidades, y la ley del trabajo permite que del trabajo le den su espacio al estudiante para que pueda ir a su formación universitaria, a su hora de estudios universitarios. Y fíjense lo que sucede aquí en Brasil. O sea, no, ya se le impone que no será reconocido como parte de la jornada laboral si les toca estudiar. O sea, no es el problema mío. Si quiere estudiar, estudia, pero... Esos son de los mismos creadores aquí en Venezuela cuando Luis se debe acordar de eso, de cuando eliminaron las prestaciones sociales de los trabajadores con esa reforma que estaba encabezado aquel ministro de Cordiplan, Teodoro Pecov. Entonces vemos que es la misma agenda que si nosotros nos dejamos realmente, si no tomamos conciencia de lo que está ocurriendo en el vecino país, si esta derecha apátrida y fascista toma el poder, van a volar de un plumazo toda esa conquista que hemos alcanzado. Yo les recuerdo también que pueden comunicarse con nosotros en este tema, pueden escribirnos al 0416-587-5239, pueden escribir mensajes de texto o WhatsApp. También pueden seguirnos, queremos aumentar los seguidores en nuestras redes sociales y para eso los invitamos a seguirnos en Twitter, @_concienciac, en Facebook, nos pueden encontrar como C Colectiva 1, en Telegram, para los amantes del software libre, @conciencia_colectiva. También, bueno, les recordamos que pueden seguirnos también, si en caso que alguien no pueda sintonizarnos en vivo, pueden escucharnos en diferido por nuestro canal de YouTube, @ccolectiva-1. Y bueno, también tenemos nuestro correo Gmail para que puedan escribirnos, nos puedan sugerir algún tema que también ustedes consideren que debamos tocar aquí en nuestro programa de Conciencia Colectiva. El correo es el siguiente: ccolectiva1@gmail.com. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora a la camarada Mercedes Sosa, y nos manda un mensaje importante referente a estas situaciones que hoy suceden, y a esos compañeros de la sociedad, vecinos, compañeros de trabajo, camaradas. Bueno, los camaradas ya son camaradas. Están ganados. Pero a los que no son, entonces Mercedes Sosa les trae este mensaje. Vamos a la información musical. Ruédalo. Todo cambia. Julio Neuhauser, chileno. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambió todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Vamos con Nacho. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo y el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, Ecos de conciencia. Conciencia colectiva. Regresamos nuevamente con ustedes, escuchando un poco esta voz alegre y luchadora de Mercedes Sosa, para cambiar el modelo capitalista por la liberación, es decir, por el socialismo. Este tema nos hacía referencia a cómo cambian todas las cosas y cambiar las armas por los libros, la guerra por la vida, cambiar nuestro modelo consumista por un modelo colectivo, un modelo en común. Es importante mencionar que el 9 de julio de 1935 nacía la negra Mercedes Sosa, conocida como la Voz de América, en la década de 1960 hasta su muerte en el 2009. Se exilió a causa de la dictadura de 1979 hasta su segundo retorno en el 84. Expresó su solidaridad con las causas de diferentes países como el sandinismo en Nicaragua. Estamos de vuelta. El día lunes sí, se cumplió aniversario de su nacimiento. Esto es Conciencia Colectiva. Bueno, estamos en la sección Eco de Conciencia. Aquí vamos a dialogar un poco sobre lo que es este llamado para el 16 de julio, al plebiscito que tiene... Día del Niño, ¿será? Día del Niño. Día del Niño. Todas las familias van a estar en su casa compartiendo con sus hijos. Pero tenemos que analizar si este llamado a este plebiscito es legal, es constitucional. Y yo, en contraposición también a lo que ellos tanto cuestionan, como es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene sus fundamentos constitucionales, ellos que tienen su fundamento en la Constitución que ellos dicen apoyar. Entonces, este llamado al plebiscito, esta propuesta no está en la Constitución que ellos dicen apoyar. Entonces, vemos como en ese lago de contradicciones todavía nadie lo entiende. Bueno, además, este es un instrumento que lo utilizó Stroessner para justificar su acción. Lo utilizó la mayoría de los gobiernos dictatoriales. Pinochet para justificar su acción militar. Lo utilizó me parece que Juan Vicente Gómez también, y me parece que Marco Pérez Jiménez. Entonces ya vemos por dónde vienen. ¿Será que este instrumento es para justificar las acciones fascistas? Tenemos que estar alertas. El llamado es a todas las personas, a
todo ese pueblo revolucionario para que esté alerta, porque a medida que se acercan los días para la Asamblea Nacional Constituyente, la derecha va a agudizar su agenda de violencia. Ya hemos visto de cómo han mejorado las tácticas vimos en la Plaza Altamira cómo explotó un dispositivo de forma automática. Sí. Entonces hay que estar muy atento que se pueda venir una ola de mayor terrorismo y siga escalando la violencia aquí en Venezuela. Bueno, me parece que lo que ellos andan moviendo por ahí por las redes tiene una serie de preguntas donde ellos informan que el 16 de julio, Día del Niño, el pueblo decide. Pero entonces dice una consulta nacional por la paz y la democracia, un plebiscito para todos los venezolanos. Bueno, para mí no, por ejemplo. No sé para ustedes. No, pero nosotros tampoco. Para el pueblo revolucionario, el pueblo venezolano no se identifica con esto. Ellos hacen la pregunta que ¿qué es el plebiscito? Y también dicen que es una consulta democrática a todo el pueblo sobre temas de interés nacional. ¿Y la constituyente qué es? Es la gran pregunta. Sí, este instrumento es una consulta nacional, una consulta donde están llamando a todos. Entonces, ¿por qué no apoyar la constituyente que tiene validez jurídica, que tiene una validez constitucional, que está en la Constitución? Entonces, ¿por qué apoyar un instrumento que se ha utilizado para justificar las dictaduras? Entonces la respuesta también no la podemos... A veces hay un camarada que siempre me dice, no sé por qué tú haces esa pregunta, porque tú haces esa pregunta cuando ya tienes la respuesta. O sea, tú la conoces. Y es verdad, en este caso la conocemos. Porque ¿para qué ellos vienen con este instrumento? Para justificar sus acciones fascistas y profundizarlas. Recordemos también que ellos iban de alguna manera... iban a utilizar todas las sedes de las iglesias católicas. Muchas también se pronunciaron que no estaban de acuerdo. Sí. Yo creo que esto es un show más de lo que no están acostumbrados. Pero igual hay que estar alerta. Es parte del desespero. Sí, parte del desespero, porque ellos quieren montar toda una maquinaria se requiere una logística. Yo no sé cómo van a convocar. Bueno, y son diputados que se eligieron con este Consejo Nacional Electoral. Y entonces llaman a un instrumento que desconoce el Consejo Nacional Electoral. Ya el Consejo Nacional Electoral se pronunció referente al tema y no tiene validez alguna. Aparte, de hecho, yo estoy seguro que o sea, nadie va a participar allí. Simplemente los más fanáticos, que son 3-4 personas. Eso no va a tener mayor llamamiento. Que tienen el odio muy interno. Lo que lo mueve el odio. Y el odio sabe que no mueve nada. Entonces ellos hasta lo dudo. Porque tal vez, ojalá que no. Su voto más fanático tal vez esté en una acción fascista. No sé cómo ellos van a controlar este tipo de acciones, ¿no? Por un lado dicen que una consulta nacional democrática y por otro lado acciones fascistas. O sea, es que verdaderamente que... Y no es que lo que estamos de este lado los estamos contradiciendo, ¿no? Es que la contradicción sale de ahí, de eso que emana. De ellos mismos, sí. Bueno, entonces pretenden desconocer todo lo que es CNE. Pretenden hacer un llamamiento sin tener realmente una gran participación. Creo que lo que van a montar un show. Seguramente los medios internacionales también van a aplicar los filtros de belleza y mostrar al mundo como que ellos están ¿Será esto la justificación a lo que decía Marco Rubio en el audio anterior? No sé, pero porque Marco Rubio dice palabras más, palabras menos, si el presidente Nicolás Maduro continúa con sus intenciones de una Asamblea Nacional Constituyente, entonces se le impondrán sanciones de las más duras. Lo que hay que tomar elementos, porque ahí está hablando ese vocero del imperialismo. Vocero del imperialismo que tiene orígenes de Cuba, orígenes cubanos. Anticatrista. Ajá, pero él es cubano, o sea, su léxico todo es cubano. Y se presta para la imposición del imperialismo a su propio país, a su propia gente. Y ahí eso deja en evidencia una vez más
la condición de clase social. Que podemos vivir en un mismo país, pero cada quien responde a sus intereses de clase social. Es latino y piensa en inglés. Exactamente. Tenemos que también más adelante debemos presentar el micro de Juan Requesón, lo llaman. Requense. Bueno, ese me imagino que como ellos andan masificando. Exacto, y dándole publicidad a su instrumento inconstitucional, su instrumento ilegal, que además dice que una de sus preguntas la primera pregunta es para desconocer a la constituyente. ¿Cómo dice exactamente la consulta que van a hacer? Tiene 3 preguntas. La primera dice: rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela. Y entonces tiene 2 opciones. La constitución en el 348 que leíste anteriormente ya lo deja, ahí tiene su respuesta. Claro, si lo está preguntando, bueno, la respuesta la puede buscar en la constitución. No tiene necesidad de consultarlo a nivel nacional. En la constitución tiene la respuesta. Exacto. La otra pregunta es: demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Están haciendo apología al 350, ya que sí. están no, pero de alguna manera se siente, ¿no? Como una prepotencia, como que la Asamblea Nacional es el máximo poder, y no es así. O sea, quien está desconociendo los demás poderes desde el desacato son ellos. Son ellos. Que está, como lo había mencionado, está en el documento en Freedom 2, donde se iban a utilizar la Asamblea Nacional como una institución. Iban a utilizar la institución también como, para que no teníamos claridad, pero se descubrió con la fiscal del Ministerio Público de seguir agudizando una crisis en el país, una crisis política que pusiera en jaque al gobierno. Fiscal que ya, eso me recuerda una situación que viví una vez, cuando hacen un cambio de poderes, de coordinaciones, cosas así, y entonces montan una semejante guarimba que no quieren entregar el poder, que esto, que aquello, y a veces no se entiende o no entienden que, bueno, los cambios esos tipos de cambios son necesarios. Sí. Eso. Pero en este caso lo que sucede con la fiscal es que, aparte de que ya forma parte de una metodología, ya forma parte de una planificación, ¿qué no tendrá escondido ella en esos archivos de la fiscalía? La van a auditar, sí, y debe tener mucho. ¿Qué tendrá allí que la tienen de alguna manera? Que hizo mira, y eso me recuerda, por lo menos cuando voy camino a la casa, cuando estaban más agudizada el fascismo aquí, que intentaron aquí en el estado encender su foco de fascismo. Que eso también que lo muestran como si fuese todos los estados. Ella es la gran defensora del fascismo. Sí. Claro. La fiscal. Y cuando yo los veía que empezaban a rayar las carreteras y echarle pintura. O sea, no sé, ni los niños en las casas, cuando se molestan, agarran la pintura y empiezan a echar pintura por todos lados. Es una acción tan... Bueno, no sé. O sea, ¿cuáles son sus métodos de lucha? Por un lado, queman ya a destruir, y por otro lado una acción tan ni que no me atrevo a decir la llama de nación de niñas. Ellos han desmovilizado a su gente. Sí. Ellos han desmovilizado totalmente. Saben que con pero es que te hace sentir como que eres una persona que no tuvieras ni siquiera neurona, como que te dio una fiebre de 43 y te quemó todas las neuronas y quedaste loco y saliste a la calle a hacer todo ese desastre. ¿Qué personas van a estar participando en un plebiscito luego que le trancaste sus calles, su avenida? Que a lo mejor le quemaste su negocio, que a lo mejor tuvo un fallecimiento de algún familiar, algún hijo, en esas colas, en unas condiciones que no pudo llegar, o le quemaron el CDI más cerca, donde no consigue un medicamento por las condiciones de movilización que tiene y el sabotaje económico que hay, donde en el caso de la alimentación también se ha visto afectada, en el caso de la distribución de gasolina, han quemado las gandolas. O sea, un sinfín. ¿Cuál es la propuesta? ¿Esto es el fin de qué, pues? ¿Esta es la propuesta del fin de qué? No sabemos, pero el fin del diálogo. Sí, no, el diálogo del debatir de. Entonces sí sabemos. O sea, sabemos que ellos lo que quieren es eliminar esta constitución que no les sirve para ellos imponer las condiciones de que está imponiendo Temer con el Senado en Brasil y muchas otras cosas, y que el imperialismo norteamericano pueda seguir llevándose lo que necesita el capitalismo, que son nuestros minerales, nuestras fuerzas productivas,
y doblegarla a sus intereses, de los intereses corporativos que se mueven detrás del imperialismo. 11 y 8 de la mañana. Pueden escribirnos a por WhatsApp, por mensaje de texto al 0416-587-5239 y pueden seguirnos y también dejarnos mensajes en nuestras redes sociales, en Twitter @_conciencia_C, en Facebook con C Conciencia Colectiva 1, en Telegram @conciencia_colectiva. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube C Colectiva 1 y pueden subirnos también temas por nuestro correo con el mismo nombre, ccolectiva@gmail.com. Falta una pregunta, Rosa. Sí, falta todavía la tercera pregunta, que dice así: ¿aprueba la renovación de los poderes públicos, la conformación de un gobierno de unión nacional y la realización de elecciones libres y transparentes para restituir el orden constitucional? ¿Y quién va a hacer esa elección libre y popular? ¿Cómo era? Súmate era el CNE de María Corina. Sí. Entonces ellos mismos decían que de alguna manera los instrumentos que hay para las elecciones, que el CNE, que esto, que aquello, pero entonces que el voto manual cuando el voto manual. Sí, que eso da seguridad. Realmente ahí se puede tener confiabilidad de un proceso totalmente manual. No se podrá amañarse, adulterar la cantidad de participación. Podrían, de repente, que Maturín participen cuando más 15 personas de Tipuro y pongan como que participaron todos los sectores populares y todo el mundo hizo largas colas y pueden manipular eso, porque realmente qué certeza tenemos allí. Entonces creo que es parte del show de seguir justificando en afuera, como ya lo hemos mencionado, una intervención. Nosotros vemos en contraposición, tenemos el llamado constitucional a la Asamblea Nacional Constituyente, donde se están seleccionando el 30 de julio se va a llamar a que voten por los 500 constituyentistas que dentro de unas bases comerciales que responden a todas las recoge pues las expresiones de todos los sectores, y ellos con este plebiscito que realmente no tiene ni pie ni cabeza, más, no sé, ya no sé ni qué más se puede decir de esto. ¿Qué más se puede esperar de ellos? ¿Qué más se puede esperar? No, sí se puede esperar. De ellos se puede esperar cualquier cosa, cámara. O sea, es que, bueno, cualquier acción que les permita a ellos justificar sus intenciones o las intenciones que están allí. Nosotros creo que vamos al micro de Juan Requense. Sí, que por cierto, él le hace publicidad ahí a este instrumento y tiene sus bases, sus argumentos bien explícitos. Si algo tienen ellos, es que saben decir bien lo que quieren hacer. Vamos a escucharlo para que vean qué bien justificado y qué bien fundamentado tienen ellos esta acción inconstitucional e ilegal. Lo tienes allí, querido general, manda más que un general. Manda más que un general. Luis Hernández en los controles. Conciencia colectiva. Fue la primera decisión que se tomó, desconocer la constituyente y el llamado abierto a boicotearla. Ahora nosotros no podemos llegar a esperar que llegue el 30 y se convoca un proceso de consulta. El 16 de septiembre la oposición va a tener una consulta. La consulta tiene varios elementos positivos. Primero, no hay ninguna sola marcha que pueda movilizar 12, 14, 16 millones de personas un día en 335 municipios del país a la calle. No hay.
La consulta es un constructo que nos permite a nosotros justificar en la narrativa y en la acción lo que viene al día siguiente de la consulta, que es la hora cero. ¿Y la hora cero en qué consiste? La paralización y la profundización de la crisis a partir de la ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad es clave, porque una dictadura como esta, pues yo estoy convencido de eso, que la única forma en que cumple nuestra exigencia o salga es que nosotros le hagamos el país ingobernable y que pongamos a la Fuerza Armada en una encrucijada clave. Nosotros no podemos dejar que se llegue al 30 de julio sin que en este país haya una paralización absoluta de la vida cotidiana de la gente. Pero lo importante es que nosotros convoquemos la hora cero y definitivamente paralicemos Venezuela. Si eso pasa en este país, se viene una soberana guerra, señores. Y él decía, bueno, pero tienen que tener un plan B. Bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y él me decía, bueno, que nos invadan. Son atrevidos. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Eso es claro. Nosotros necesitamos paralizarlo y lo vamos a hacer. Pero previo a eso tenemos un proceso de consulta en el que nosotros debemos hacer una campaña muy dura para que el registro electoral permanente no se quede un venezolano sin votar. Eso requiere, y estos días van a ser de trabajo intenso, porque estos días nosotros tenemos que mantener la protesta en la calle, informar a la gente de los efectos de la constituyente para que salga a votar la mayor cantidad de venezolanos, preparar un escenario electoral, lograr que los organismos internacionales avalen este plebiscito que estamos convocando. Conciencia colectiva. Audio. Bueno, pudimos escuchar el audio. Ese, como siempre, la oposición buscando salidas de manera violenta. La confrontación, el convocar a las personas a la calle para que hagan hechos de violencia. Vimos allí, Rosa, de este micro, esta intervención de Juan Requese que se hizo en Estados Unidos, una universidad en Estados Unidos, de que ellos quieren impedir en estas últimas semanas que se dé el proceso nacional constituyente. Y parte del plebiscito es parte de ese elemento, pero también debemos denunciar, Gabriel y Rosa, y nuestro jefe aquí en los controles. Sí. Nuestro general en jefe. Sí, nuestro general en jefe. General en jefe. Que tenemos que tener alerta, porque bueno, en las redes sociales están circulando, no me llegó oficialmente, pero luego confirmé también, es que se asesinó a uno de los candidatos constituyentistas en una asamblea que estaba allí, seguramente dando a conocer la propuesta. Pero no nos preocupemos que esa ola siga incrementándose, porque quieran atemorizarnos, quieran amedrentarnos para que tengamos miedo. Nosotros no podemos tener miedo, debemos mantenernos firmes, porque ellos quieren pues que este proceso no se dé, que no se dé la asamblea, que no serían los constituyentes y que no se haga una nueva constitución. Bueno, y el mismo video, el mismo audio decía que la ingobernabilidad, que hay que llevar a este gobierno a que no pueda ejercer una paralización total. Pero o sea, hay una paralización total impuesta de las condiciones fascistas de calle. Él lo está diciendo. A ellos no les, y lo dicen, no, yo estoy en mi casa, o sea, esto yo estoy aquí. A ellos no les importa ni siquiera lo que están induciendo. Y condenamos, bueno, en mi caso lo condeno, el colectivo de conciencia colectiva y todos los colectivos donde hacemos presencia, la manifestación. El mismo Partido Comunista lo ha dicho, que no estamos de acuerdo con haber liberado a Leopoldo López, quien es autor intelectual del fascismo en 2013. No sabemos, no vamos a profundizar aún en el tema, pero sí condenamos estas acciones cuando estamos aún viviendo acciones fascistas en las calles
y más bien el elemento que debemos buscar, y que esta constituyente debe servir para eso también, que si esto es una respuesta política, esta constituyente es una respuesta política a esta situación, a este momento, a esta coyuntura, entonces como respuesta política debe prevalecer la justicia. Ojo, no se le está dando libertad, no es que se le está dando libertad, se le está dando casa por cárcel, pero ¿en cuáles condiciones estaba en la cárcel? Una condición privilegiada. Entonces, como la equidad y la igualdad entre los seres humanos cuando hay otras condiciones, cuando hay delitos menores. A mí me parece que un delito intelectual como este, mira, es uno de los mayores delitos y que necesitan mayor justicia. ¿Sabes qué? Mayor peso a la justicia. Algo también que me parece, y lo más grotesco que escuché de la intervención de este personaje, de este triste personaje de la historia política de Venezuela, que de esta caricatura habló de que hablar así. Esta caricatura señaló que iban a crear las condiciones para lograr una intervención, que invadan a Venezuela. O sea, imagínate lo repulsivo que es, lo apátrida que es, que no le importa. No tiene toda su familia afuera y tiene toda sus afuera. Intereses no son de la patria, no son de sociedad, de hermandad. No, sus intereses son de clase social. ¿Qué pensaría Simón Bolívar si estuviese aquí? Bueno, ¿qué pensaría? O sea, ¿cómo esto entregan ayer, la patria? Por cierto, que debemos recordar que ayer estuvimos en Seminario Ideológico Regional. Saludos a los compañeros. El camarada Poito, el camarada Domingo Poito, el Inver Salazar, Tomás Freite, Ramón Pombla, Mahmoud, todos estos camaradas que... compañeros de los pueblos árabes. Camarada Abusaí, que estuvo también. Abusaí. Bueno, al Comité de Solidaridad Internacional, estuvo presente también el Comité Regional Preparatorio del 19º Festival Mundial de la Juventud. Pero allí también se tocó temas que forman parte de todo lo que tiene, lo que viven los procesos revolucionarios a nivel mundial y históricamente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos nosotros justificar, además, el valor de la justicia cuando tenemos una fiscalía que, por cierto, fue la misma, esta fiscal que hoy ellos la toman como bandera, fue la misma fiscal que llevó a ese personaje a la cárcel? ¿Quién le imputó? Bueno, vamos a un espacio musical. Es las 11:21 de la mañana. Sí, ¿Nos vamos a un espacio musical? ¿Cuál tema nos vamos, Rosa? ¿Con cuál tema vamos a dejar a los radioescuchas? ¿Qué nos tienes por ahí, Facundo Cabral? Me gusta la gente simple de Facundo Cabral. Ya regresamos. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Me gusta la gente simple que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo.
que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros. Me gusta la gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra con la que un día el cantor caminará por la patria, contando a la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Comité Regional Preparatorio. Conciencia colectiva. Conciencia colectiva. Audio. La la Yo no sé si a usted se le hiela la sangre como a mí, no en el mal sentido, sino esto que escuchó usted es arameo, la lengua de nuestro Señor. Y este canto viene de Karakush, una población que ha sido arrasada, donde no queda un cristiano en Irak, y queda un bastión fuerte de cristianismo, y que esta terrible calamidad de la cual vamos a hablar, este extremismo musulmán, acaba de arrasar con esto. Hermana, vamos a entrar en el asunto. Usted está trabajando en Siria. Nárrenos qué está pasando. Cuéntenos su experiencia, hermana. Bueno, en Siria fue todo muy sorpresivo, medio como de un día para el otro, ¿no? El comenzar a multiplicarse estas manifestaciones en varios puntos del país que aparentaban ser, según la prensa al menos, manifestaciones pacíficas de los sirios, ¿no? Que buscaban cambio de gobierno. Pero sin embargo, desde esas primeras manifestaciones, lo que no se comentaba en la prensa, y nosotros sabíamos por nuestros vecinos y familias de los pueblos, es que ya había ataque a cristianos descuartizados en una bolsa, en un contenedor de basura con un cartel "No tocar es cristiano".
o estudiantes universitarias en Alepo ahogadas en el lavatorio del baño por ser cristianas, desde las primeras manifestaciones pacíficas, según la prensa, ¿no? Esto comienza a ser preocupante, actos terroristas directamente desde el comienzo y perpetrados por gente de afuera, no eran sirios en su mayoría, una pequeña minoría de estos sectores de la oposición, pero en su mayoría gente extranjera, grupos fundamentalistas desde el comienzo. Entonces, esto ya era una infiltración de ISIS, que entendemos todos muy bien. ISIS y tantos otros grupos, porque hay muchos grupos militando, ¿no? Muchos grupos distintos, fundamentalistas distintos, ¿no? Militando en Siria y en Irak. Y cuando esto comienza en el 2011-2012, la gente realmente alarmada, tanto en la capital como en Alepo, intenta salir a la calle, intenta manifestarse realmente para decir lo que querían. Salen a la calle haciendo marchas, manifestaciones de apoyo a su gobierno. Simplemente porque, como diciendo, preferimos seguir como estamos, gracias, preferimos seguir como estamos, a terminar en manos de el fundamentalismo islámico, porque lo que se viene no es la democracia, es el fundamentalismo, si ellos vencen. Entonces la gente intentó manifestarse, miles de personas en las calles. Nosotros desde el obispado, desde las ventanas del obispado, veíamos pasar esta gente con banderas, cantando. Estas mismas imágenes, las mismas que veíamos por la ventana, las veíamos en cadenas internacionales muy importantes de información. Esas imágenes comentadas de esta manera: continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que estaban intentando manifestar. Es un gran dolor esto para el pueblo sirio, sobre todo para los cristianos, la manipulación de la información, la gran mentira que se montó alrededor de todo esto y, en definitiva, el abandono. Porque lo que se hizo fue abandonarlos ese silencio, ¿no? Cómplice, ¿no? Que ellos notan y que ellos sufren. Hermana, poniendo las cosas sobre la mesa, usted y yo hemos visto en cadenas internacionales estas noticias, y aquí tiene usted una testigo que viene del lugar diciéndonos que esas noticias fueron manipuladas y presentadas al revés, en un contexto totalmente contrario a lo que en realidad estaba ocurriendo, y todo esto con intereses mezquinos atrás de todo esto, y realmente abandonando al pueblo sirio a lo que ha llegado. Exactamente, porque inmediatamente la comunidad internacional en general retiró su apoyo al gobierno y fue dejarlos en manos del fundamentalismo. Hasta hoy. Eso es hasta hoy. Porque no es que a estos grupos no se los pueda detener. O sea, hay países muy poderosos en este mundo que podrían haberlo hecho. Llevamos 5 años así. Y hasta meses atrás, hasta la intervención rusa, que logró al menos algunos objetivos, es decir, al menos hacer retroceder al Estado Islámico y que se lograran retomar algunas ciudades, hasta ese momento nadie intervino. Hermana, es muy serio lo que estamos hablando acá, y yo no tengo ningún empacho en que lo vamos a decir claramente. En lo que usted nos está diciendo, poniéndolo en lenguaje de usted y de mí, Occidente dejó a Oriente, a Siria, a Irak, a estos países, los dejó a su suerte, pero intencionalmente. Porque pudiendo haber parado, vamos a hablar del cáncer, cuando se detectó la enfermedad, que se pudo haber curado a un tiempo, con propósito se dejó avanzar por intereses mezquinos y transgiversándole a todo el mundo lo que en realidad estaba. O sea que hubo complicidad con ISIS, aunque... Por supuesto, yo creo que estas guerras, todo esto desde la primavera árabe en adelante, y esta misma guerra en Siria y la persecución, es toda una cuestión programada, planeada, no en la calle, no surgió en la calle, sino que se planeó sobre un escritorio, planeada y programada con todos los detalles, a costa de la vida de tantas personas. Son años de guerra y años de persecución. Conciencia colectiva. Audio.
Volvemos a nuestro programa Conciencia Colectiva. Acabamos de escuchar el micro sobre el testimonio sobre la guerra de Alepo en Siria de la hermana María Guadalupe Rodríguez. Esta hermana es proveniente de Argentina y dio un testimonio no personal sobre lo sufrido allá en Siria. Y, nosotros, del audio, hay elementos que nosotros tenemos que analizar. Que Siria, la de Bashar al-Assad, fue una sociedad laica donde convergían todas las religiones, cristianas, musulmanas. Y de cómo, a pesar de ser una sociedad laica, probablemente con un modelo económico que de repente no era socialista, pero con un modelo que de alguna manera tenía estabilidad económica. A pesar de ello, se agudizaron los aspectos religiosos para de alguna manera ¿cómo se dice? Tapar, encubrir. Para justificar. Sí, justificar intereses políticos y económicos del imperialismo norteamericano y europeo. Que allí tienen intereses en esta región para hacerse el control de lo que son posiciones estratégicas. También una forma también de los agentes como excusa religiosa para dominación, para este tipo de escenario bélico, es Israel. Cuando tanto se puede que me parece que Siria y Libia se pusieron a seguir toda la ruta que quería Israel y Estados Unidos, entonces prepararon una oposición para derrocarlos y poner un gobierno sionista, títere, servir a sus intereses. Los rebeldes sirios, o los mal llamados rebeldes sirios, como antes pasó con Libia, a pesar de que se llamaban, se autodominaban democráticos, reciben su principal apoyo del sionismo y de las monarquías más despóticas de la península arábica. Han generado el caos, las masacres civiles, buena parte de las matanzas son mujeres, niños y minorías étnicas. Estos genocidios no son perpetrados por parte del gobierno sirio, como dicen los medios, los grandes medios. El sionismo y el imperialismo tratarán por todos los medios de destruir no solo a Siria, sino a todo país que emprenda un camino independiente, sea en Medio Oriente o en cualquier región del mundo. 11:36 de la mañana. Este es tu programa Conciencia Colectiva. Bueno, sí, siguiendo el orden de este tema, hace falta cuando como revolucionario, uno de los mayores valores que debemos mostrar tanto en la juventud y cualquier camarada es la solidaridad. Principio de la solidaridad internacional. Esto que acabamos de escuchar en Siria, toda nuestra solidaridad al pueblo sirio que sigue luchando y que resiste con valor. Solidaridad también nuestra, porque nos están imponiendo el mismo guión, como lo decía la compañera. Me pareciera estar viendo en Siria tal cual lo que se ha querido imponer acá. Y que hay dos características similares. ¿Cómo ha soportado y cómo ha aguantado el presidente Bashar al-Assad toda esta situación? También pasó por un proceso constituyente. No lo reconocieron en las mismas condiciones. Vino la intervención. Estados Unidos ha buscado los mecanismos, el imperialismo ha buscado los mecanismos de invadir Siria y no ha podido por el veto que le ha colocado Rusia y China en Naciones Unidas. La intervención que tuvo Rusia para atacar parte de la invasión inducida que metió Israel y Estados Unidos en Siria, es que lo decía la misma compañera, la monja, que vamos a estar claro también que ella hace una interpretación desde sus intereses religiosos como Iglesia Católica, pero que bien nosotros vemos que ahí también hay elementos donde ella denuncia cuestiones que nos afectan a todos, pues. No nada más que nos mataban porque eran religiosos, sino aquí también han asumido un papel, parte del mismo método. Allá va un chavista, hay que quemarlo. Sí. Parte de la... No se parece un chavista. O sea, hay elementos similares
empezaron a aparecer la simbología sionista por ahí, dentro de las marchas y dentro de las acciones fascistas. Por ahí en Caracas aparecieron en muchas partes de la ciudad símbolos hebreos, o sea, parte del alfabeto hebreo. Entonces hay que tener siempre alerta. Vamos a un espacio musical. ¿Canciones por ahí? ¿Tenemos algo más por ahí? Bueno, son las 11:39 ya. Hoy jueves 13 de julio. A pocas semanas para lo que es el proceso nacional constituyente. Bueno, haciendo énfasis en esta sección del Comité Regional Preparatorio hacia el 19º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, cada día más cerca, el encuentro internacional. Podemos mencionar que parte de las actividades que hemos venido haciendo, ya la decíamos anteriormente, el Seminario Regional Ideológico, acompañando al Comité de Solidaridad Internacional. Dentro de nuestro canal de YouTube se ha venido haciendo un trabajo de difusión con imágenes y unos videos que rescatan cada una de las actividades que hemos venido realizando, donde se puede conocer parte de lo que ha hecho el comité y ver esa sonrisa y esas caras de la juventud en tareas y actividades que reivindican las acciones humanas de la buena práctica, desde lo bueno, ¿okay? Desde los valores y no los antivalores. O sea, ahí empezamos a construir, ahí empezamos a mostrar arte, poesía, pintar franelas, pintar las banderas, resaltar los valores que significan este Festival Mundial de la Juventud, el Comité Regional Preparatorio, los distintos movimientos que formamos parte de este comité y, en contraparte, las acciones que estamos viendo que condenamos. Yo creo que la tarea fundamental de la delegación de Venezuela que arribe a Rusia en este festival tiene un papel muy importante de Venezuela, porque también hay un voto en Naciones Unidas, ¿no? Hay una presencia en Naciones Unidas del festival. Muchas personas, sí. Pero lo que quería opinar era que muchas personas están con los ojos también sobre Venezuela, y creo que con el desarrollo del fascismo también que se está gestando por esta posición apátrida y de derecha, es que en ese espacio necesario, que con esas tribunas antiimperialistas que se conformen en este festival, es denunciar todas estas agresiones del imperialismo, hacernos solidarios con países como Siria, Palestina, y bueno, siempre denunciar todas estas atrocidades que están ocurriendo en nuestros países que quieren ser libres. ¿Nos vamos a un tema musical o...? No, vamos ahora a nuestra próxima sección. Ok, vamos. Tecnopolítica. Conciencia colectiva. Y en nuestra sección de Tecnopolítica, la más esperada por los informáticos, tenemos, vamos a hablar sobre lo que es todos los escenarios digitales. Y ha estado muy álgida también el mundo binario. Vamos a ver qué nos trae hoy el tema de esta sección, Rosa. Bueno, para el día de hoy tenemos CIA robó credenciales SSH en PCs Windows y Linux. Abordando ambas caras de la moneda, todas las caras de la moneda. El imperialismo ahora abordando lo que es software privativo y software libre, ¿no? Sí. Antes de continuar, ¿tú no tenías un saludo que mandarle a alguien? Vamos a enviarle saludo a Nilaska, que que no nos está acompañando el día de hoy. Nos está sintonizando seguramente. Sí. No nos acompaña, pero somos un colectivo que nos apoyamos
para poder cubrir todas las actividades que estamos desplegando. Rosa, continúa. Bueno, esta vez la información trata de presuntos implantes de la CIA que permitieron a la agencia de inteligencia interceptar las credenciales SSH en sistemas operativos Windows y Linux, con ello acceder a los equipos. Ok, sigo con la lectura. SSH, Security Share, es un protocolo de cifrado utilizado para el acceso remoto a PCs y servidores privados, parecido en funcionamiento al viejo protocolo Telnet, con la diferencia del cifrado. Sí, los datos, tenemos que explicar que en Telnet, ese protocolo de Windows, hacían conexiones remotas pero sin cifrado. Una vez autenticado, permite manejar por completo el servidor mediante un intérprete de comandos, ejecutar programas gráficos si está instalado un servidor X, copiar archivos mediante el protocolo FTP o gestionar clave RSA. Wikileaks asegura que la CIA implantó programas para piratear este protocolo y acceder a las máquinas de forma remota utilizando diversos vectores de ataque. Las herramientas utilizadas llevan por nombre ButtonSpeed para Windows, que se instala con extensión de Shelter 3.0 y sobre máquinas que se ejecutan en el shell, y Gear Falcon para Linux, en kernel de Linux de 32 o 64 bits utilizando el Rootkit JQC, kit de desarrollado por la CIA para acceso persistente. Ambos tienen el mismo objetivo: robar credenciales de las sesiones SSH activas para controlar los equipos. El mayor problema, además del espionaje ilegal masivo y sin control judicial, es que este tipo de herramientas de ataques informáticos, la mayoría de nuevas creaciones, como hemos visto en otros documentos, Baúl 7, ha terminado llegando a los ciberdelincuentes que se encuentran en teorías que ellos pretenden combatir en teoría. Un ciberejército de más de 5.000, según Wikileaks, bajo el paraguas legal de un grupo especializado EDG, estarán dedicados a insertar malware y preparar exploit para espiar y en algunos casos controlar totalmente los dispositivos electrónicos más populares del mercado, es decir, de los smartphones, toda la telefonía móvil y los componentes que han desarrollado ahora en la televisión también. Desde smartphone con Android, productos de redes como los routers, medios de almacenamiento como disco duro o televisores inteligentes, entre ellos apoyándose en iPhone y Mac con hackeo incluido en el firmware, y como no en ordenadores personales y servidores Windows o Linux, como en este caso de robo de credenciales a través de SSH. Fíjense, hay una serie de detalles allí, ¿no? Que es importante conocer, ¿no? ¿Cómo funciona la web? ¿Cuál es el funcionamiento de la web? Cuando se destapan todos estos elementos, bueno, poco a poco lo que hemos venido mencionando acá, que ha destapado Julian Assange a través de Wikileaks, en ese baúl 7. Ese baúl como que es un barril sin fondo. Sí, tiene muchas cosas que van a estar generando caos en estos tiempos. Entonces, hay una capa en las conexiones en el internet, en esta tecnología de red, donde se utilizan protocolos de conexión. Cuando la conexión es de manera remota, que no es a través de un cable, sino de manera a través de una cierta distancia, se utilizan protocolos como este que ellos cifraron, que es parecido al Telnet, pero dentro de ese cifrado está el bendito código privativo que no sabemos cómo está funcionando ahí. Pero entonces ya Wikileaks nos dicen que allí hay algo que está sacando información en las conexiones, ¿ok? A través cuando accedemos a una página web, el HTTP y el HTTPS, el HTTPS tiene la S es un socket de seguridad. O sea, y todo este mundo del internet con esa tecnología de redes tiene una serie de capas en las comunicaciones y en las conexiones que la han desarrollado los monopolios, es decir, ellos. ¿Qué debemos hacer nosotros?
vamos a decirlo, tal vez nos quedamos teóricos porque no lo hemos hecho y a veces empezamos a decir, pero no lo hemos hecho. Nos hace falta desarrollar nuestras formas de comunicación. Los open protocolos. La industrialización también debe ser tecnológica, y los protocolos de comunicación abiertos, pero que sean nuestros. China ha cerrado todo su ámbito comunicacional y ha hecho prohibiciones a estos mecanismos tecnológicos, a estos monopolios tecnológicos. ¿Y eso responde a intereses de soberanía nacional más que de censura? Como lo han visto, han mostrado los medios de responde gran firewall. Fíjate, para todo el provecho que le sacan. El primer provecho es que es un provecho capitalista. Y utilizan el imperialismo como su eslabón más alto, ¿no? O sea, los intereses corporativos que están ahí. Cuando ellos nos hacen dependientes de este tipo de mecanismos, nos lo venden como lo mejor, como lo más seguro, que tenemos un soque de seguridad, y ahí empieza toda la jugada a través de los medios de comunicación, y salimos corriendo a utilizar estos protocolos y nos conectamos aquí, no, porque el nuevo sistema operativo, ni siquiera, no decimos sistema operativo, sino decimos tal sistema operativo, porque es la moda que nos importa para los medios de comunicación. Yo estoy usando esto, también yo estoy usando aquello, y empieza todo el jueguito. Entonces no sabemos lo que aguas abajo está ocurriendo. ¿Okay? Toda esa información que manejamos a través de estos dispositivos, a través de estos medios de estos protocolos de comunicación, lo que va y viene, es como un vigilante que se para en la puerta y te revisa de pie a cabeza cuando vas allá a pasar. Así viajan los paquetes de información allí. Ese protocolo se comporta de hacer una revisión y véngate para acá, te copio y te envío por otra parte y te dejo pasar. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan, primero lo venden, lo hacen una jugada de marketing con nuestra información, como lo que ocurre con Amazon, que ya hemos más o menos explicado aquí. Lo pasan a bases de datos manejadas por el Mossad y por la CIA. También el FBI tiene un factor importante, y la NSA, donde ellos tienen masivos sistemas de información, unos llamados Echelon, que es una de las bases de datos más grandes que tiene el imperialismo norteamericano, que dibuja un gran perfil, o contiene un gran perfil de todos los usuarios a nivel mundial, y que tiene datos que le proporciona Facebook, Twitter, Instagram. Big Data. Parte de lo que hoy se conoce como el Big Data. Hay un trabajo que hemos venido haciendo desde la comunidad de software libre, que en su momento Catherine, estaba David cuando andaba también por aquí, Salvatore. Saludos a la comunidad. Saludos a todos los compañeros que comenzaron en esta comunidad de software libre. Había un panfletico que se sacaba por ahí que se llamaba El Peripatético, y una serie de lo leí en digital, sí. Ok, entonces recuerdo que hay una información que se publicó alguna vez allí, donde se explicaba todo el abordaje que tiene Estados Unidos en aquel momento. Ya la comunidad de software libre hace un llamado de atención en aquel momento de lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, y no habían paranoicos. Sí, no, decían que están locos, los carajos están locos. Sí. Bueno, pero ya fíjense la situación hasta dónde ha llegado. Y entonces esos grandes datos le sirven a ellos para, al momento de planificar una guerra, al momento de planificar unas elecciones, pueden saber cómo piensan todo, determinada población con los datos. Exactamente. Y entonces de allí te empiezan a aplicar ya el mismo camarada Jorge Rodríguez lo ha dicho, que él es psiquiatra, ¿no? Sí, psicólogo. Y entonces, ¿cómo se pueden aplicar métodos a una cantidad de la población que ya ellos empiezan a dividir, a categorizar, a poner en categoría? Esta parte de la población es más sensible a esto, esta es más sensible, esta responde a esto, esta responde a esto, y entonces ya el método comienza a dibujarse desde allí. Ok, vamos a aplicarle tal cosa a este compañero va a llorar porque no tiene el zapato que comprarse, aquel compañero porque le gusta comer tal cosa y no lo consigue, y empieza toda la estrategia, igual que empiezan después a dibujarte los personajes de comiquita, como tú decías, como a ti te gusta la comiquita. Si la comiquita te gusta que aparezca un superhéroe o todo lo que ellos te han inventado, entonces ya ellos te ponen ese candidato como el superhéroe en esas condiciones y te hacen una publicidad en función de eso. Pero ¿de dónde sacaron la información? A través de estas jugadas en ese soque que denuncia Wikileaks, que se encuentra en los protocolos de comunicación. Sí, ellos mediante las redes hacen un trabajo de ingeniería social, ¿sí? Y colocan a cada sector y vean a qué les conviene y qué no. Bueno, me parece que tenemos un mayor general aquí que es
Estricto. Con el tiempo. A veces nos ponemos, cuando empezamos a debatir, decimos, bueno, ¿y dónde vamos a sacar tanto material que esto para las 2 horas? Si uno se apasiona aquí entonces, en el programa. Resulta acontece que después que estamos aquí, entonces se nos queda corto todo. Y bueno, teníamos información que la vamos a guardar, será para otro próximo programa, hacer un especial de esto, para profundizar también sobre estos temas. Vamos a un espacio musical y con eso nos vemos la próxima semana. Yo me despido enviándole saludos a todos nuestros radioescuchas para que sigan sintonizando a Conciencia Colectiva y ya saben, síganos en las redes sociales para masificar este espacio que es para ustedes. Yo me despido y tendremos el yo por delante, el yo. Bueno, como siempre lo hacemos, hasta la victoria siempre. Camarada. Hasta el próximo programa. Conciencia Colectiva, el ejército rojo de la comunicación popular. Yo soy el que rale. Clandestina. Peruano. Clandestino. Boliviano. Clandestino. Marihuana. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el que rale. ¿A dónde? Clandestina. Africano. Clandestino. Argelino. Clandestino. Marihuana. Argentina.